Benvidos a Guntín. É para nosotros un honor contar con todos ustedes aquí nestes momentos, neste evento, e tamén é un honor que o GDR decidira realizar esta actuación aquí neste polideportivo de Guntín. Por iso estamos moi agradecidos porque houberan tido o detalle de vernos ofrecer eso a todos nosotros aquí na nosa casa. Agradecer a presencia, como decía, do delegado da Xunta, que sempre que temos alguna cousa importante sempre nos acompaña, os compañeros alcaldes do GDR, temos aquí o alcalde de Castroverde, o alcalde de Frión e outras autoridades, o representante de Deportes tamén de Lugo, a Luís Gil, que agora o compañeiro presentará. E ben digo, eu espero que disfrutéis moito con este evento que se está a realizar e despois de disfrutar tanto, pois que salga algún aficionado tamén ao baloncesto, a ver se ainda que non vaya para Lugo, pois que vaya para a selección, pois se va a perder, pois se va no Breogán e despois para a selección. Que disfrutemos como dicía, do evento, e deixei xa a palabra aquí a Óscar. Tamén agradecer a Asociación Juvenil do Sagrado Corazón, que tamén colabora no evento. Xa sin máis, Óscar, todo teu. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias ao señor alcalde, e gracias ás autoridades tamén que están presentes. Eu, por unha parte, vou ser moi breve. Agradecer ao GDR, na persoa, sobre todo, de Paz, que confiara en nós para montar este tipo de evento, para colaborar no evento. Agradecer e animar a xente do GDR a que sigan facendo actividades vinculadas e relacionadas co deporte, e máis co baloncesto. E agradecer especialmente a Luís, que hoxe tuvera ben vir a unha localidade como Guntín a intentar enseñar baloncesto, falar de baloncesto, que é o que é unha das súas pasións. Sen máis, paso a vos presentar, ainda que non falta moita presentación. Luís Gil é adestrador axudante actualmente de Sergio Escareo na selección española. Non sei se pode dicir, vai ser o seleccionador español sub-20 este ano, vai xogar o Campeonato de Europa, non? Este Campeonato de Europa que a selección sub-20, e foi adestrador ACB en Zaragoza, en Murcia, en Ponlabrada, e, bueno, ten dilatada experiencia e tal. Para acabar, xa deixo el un último consello, que é que intentedes exprimilo o máximo posible, o sea, preguntar calquer cousa que se vos ocurra a xente do público ou dos adestradores. Para eso está, e para eso, sei que para eso se presta, intentar exprimir o máximo posible, sacar o máximo rendimiento das súas charlas. E sin nada máis, pois deixo-vos con Luís. Moitas gracias. Sí. ¿Me oís bien con el micro? Porque a veces se oye mejor sin micro que con micro. ¿Escucháis bien? Lo primero, dar las gracias a los alcaldes que han hecho posible este evento, que me han invitado, ¿vale? También aquí a los dos hermanos que siempre me organizan aquí eventos en Lugo y en Galicia, y que yo creo que es muy bueno para que vienen muchos entrenadores, hacen sus campus, todo, y llevan el baloncesto además a una localidad esta como Guntín, que apuesta por el deporte y que pueda compartir con vosotros el tema baloncesto. No voy a seguir hablando como habéis visto en gallego, sino en castellano. Entiendo gallego mucho porque mi mujer es gallega, pero hablarlo no lo hablo, o sea que hablarlo no puedo, o sea que entenderlo entiendo, pero no lo hablo, ¿vale? Entonces, encantado de estar aquí con vosotros, ¿vale? Y estar en Galicia, que para mí, bueno, pues mi segunda casa, donde paso mucho tiempo, y un honor estar aquí con vosotros para hablar de básquet. Me decía para enseñaros, yo vengo aquí a compartir ideas con vosotros, encima somos poquitos, yo creo que todos con ganas. Os pido una cosa, que sea que hagamos algo muy distendido, y más que un clinic que yo he hecho aquí un rollo de 1 hora y media, voy a intentar hacerlo lo más o menos posible. Os voy a contar un poco mi idea, y también si queréis cualquier cosa, me vais diciendo. Primero voy a hacer como un clinic, entrenamiento de 1 hora y media, con los chicos que están aquí, que son chavales, me han dicho cadetes, hay infantiles, preinfantiles. Voy a intentar hacerlo un poquito lo más o menos posible también para ellos, para que sea un entrenamiento de ellos, para que les sirva un poco, que ellos se muevan también, no estén aquí aguantando mi rollo solo, sino que intenten hacer cosas conmigo, ¿vale? Y entrenar un poquito y con vosotros, ¿vale? Entonces voy a hacer un poquito, voy a hablar, habéis visto en las charlas un poquito, jugar por conceptos o libre por conceptos. Ahora vemos cómo acabamos de hacer esto, ¿vale? Que lo voy a hacer un poco acoplado a lo que vosotros queráis también, que no me importa. Yo tengo tengo el guión de la charla, pero sobre la marcha podemos ir cambiando cosas, y si os interesa otra cosa yo cambio, ¿vale? Tengo yo el guión aquí entero, un poquito, pero si vosotros queréis me vais contando y vamos cambiando. Entonces, esa hora y media voy a dedicar al principio un poquito más a más básico, más baloncesto de base, muy base,
¿vale? Yo al final estaba contándome que si he entrenado en selección, no sé qué, también he entrenado a maristas en Madrid, hace no tantos años, 10, 12 años, cadetes, hace 6 años estuve en Inglaterra en una academia de baloncesto. Estoy diciendo para que no nos quedemos solo con ACB, selección española, sino a mí me gusta mucho entrenar y entrenar todas las categorías, ¿vale? Y entrenar el tema de la formación. Además, en la segunda charla, que la relación relación entrenador con los jugadores, voy a diferenciar ahí relación con el jugador de formación y relación con el jugador profesional, ¿vale? Que es diferente totalmente, por lo menos para mí, y como manejo las dos, lo que no vamos a hacer es tratar como profesional a un niño y tampoco como un niño profesional, o sea, las dos cosas. Luego lo vamos a hablar, ¿vale? Entonces, yo sí que me gusta y estoy unido a todo el baloncesto. He estado también, que no lo han dicho, jefe de cantera de Fuenlabrada, llevando toda la cantera entera, cómo se trabajaba en la cantera, cómo se trabajaba la formación, y a mí es una parte del baloncesto que me encanta. Dedicarnos a ello casi para el tema de formación es difícil por el tema muchas veces económico, ¿no? Y al final acabamos con el tema profesional, pero a mí no me importaría casi dedicarme al baloncesto de formación, que me gusta mucho, ¿vale? Entonces vamos a intentar la primera parte del entrenamiento un poco eso, ¿vale? La charla de hoy, que era un poquito juego por conceptos, ¿no? En formación, ¿vale? Un poquito lo que os decía. Primero, para mí el juego por conceptos, ¿por qué cuando hablamos qué hablar hoy? El juego por conceptos, ¿por qué hablaros de ello hoy? Porque para mí es la parte más importante, hablando del baloncesto, de la parte ofensiva, ¿vale? Es la parte más importante del baloncesto. Mira, cuando vamos a la selección española, tanto a la absoluta como a las categorías inferiores, o cualquier equipo, dedicamos mucho tiempo a entrenar, digo profesionalmente, un montón de tiempo para entrenar sistemas, para entrenar movimientos, para entrenar, etcétera. Nosotros luego en la selección llevamos un análisis de qué sistemas hemos utilizado y qué rendimiento hemos sacado a los sistemas. Es decir, si mandamos la 1, la 2, la 4, la hemos hecho 10 veces, hemos conseguido 7, lo llevamos todo controlado, ¿vale? Después de trabajar tanto tiempo y dedicar tanto tiempo a ello, te das cuenta que la mayoría del tiempo al final juegas libre. Parece mentira, la selección española, o sea, que parece profesional, cuando llegas y analizas el tiempo utilizado en el juego libre, es mucho mayor que el juego utilizado por sistemas, por sistemas cerrados. ¿Está entendido o no? ¿Vale? Entonces, lo que queráis, y por favor, en la charla, como somos pocos, oye, me preguntáis lo que queráis, da lo mismo. Así no lo dejamos para el final y sobre lo que estamos hablando lo interrumpimos. ¿Vale? Entonces, para mí, cómo jugar por conceptos es muy importante, porque le dedicas mucha parte, como filosofía mía de baloncesto. Y para utilizarlo desde niños de 9 años hasta este juego por conceptos, desde lo más simple a lo más complicado, lo utilizaba en ACB o en la selección española senior. Lo utilizamos, el spacing, el juego por conceptos. ¿Vale? Claro, en esta fase muy simple y lo vamos complicando. ¿Vale? Pero lo hacemos en todas las categorías. Bien, entonces, ¿qué cosas son importantes creéis? Y si queréis vosotros os voy también preguntando, así interactuáis un poco conmigo. ¿Qué creéis que es importante del juego libre por conceptos? ¿Qué creéis que sería importante para enseñar a los niños o que sea importante para el juego libre por conceptos? Decidme alguna, si os ocurre. El clínico vengo yo a darlo, pero me gusta definir los conceptos, ¿no? Tenerlos claros, ¿vale? Es una cosa. ¿Vale? Pero antes de llegar a los conceptos necesitamos algo. O sea, necesitamos... Claro, yo tengo el concepto de jugar, imagínate, que cuando entra un balón a poste bajo, un corte y no sé qué. Pero tendré que saber, primero, vamos a ir, esto es como lo de andar, correr, etc. Tendremos que primero que los jugadores tengan una buena técnica individual, que no por eso digo, que muchas veces dicen, voy a hacer sistemas, voy a hacer juego libre, y el niño no sabe botar por la izquierda. Si yo quiero jugar un juego aquí, no puedo. O sea, yo voy a ir de la base que ellos ya saben toda la técnica individual. ¿Está entendido? Sería lo primero, ¿no? Que dominen la técnica individual. Si yo quiero pasar interior, tendré que tener una buena técnica para pasar un balón interior. O sea, no podemos pasar el juego libre por conceptos si no dominamos la técnica individual. ¿Ok? Eso estamos de acuerdo, ¿no? Segundo, después de que dominado la técnica individual, ¿qué os parecería importante para poder llegar al juego por conceptos, al juego libre por conceptos? Decirme, al ser libre por conceptos, ¿qué será muy importante que tenga el jugador? Es libre, con lo cual, pensar a ver qué es muy importante para él. A ver si os ocurre algo. No os importa equivocar, vamos, equivocarlo no es equivocarlo, porque yo no. Es táctica individual y ahí voy. Lo que él ha dicho. Más que táctica, voy a una cosa más simple, digo por simplificarlo. A que el jugador tome buenas decisiones. Si es libre y yo le doy 7 opciones, si él no sabe cuándo es la buena y cuándo es la mala, se va a equivocar. ¿Sí o no? Digo, yo le dejo jugar al jugador pick and roll, le dejo jugar mano a mano y le dejo jugar no sé qué. Y que él tiene que decidir. O si el jugador en la defensa del pick and roll le pasa por detrás.
Si él no ve que pasa por detrás y juega un repick otra vez, no va a servir para nada el bloqueo, para nada. Entonces, él tiene que interpretar y tomar buenas decisiones. ¿Está entendido? O sea, entonces yo creo que es muy importante, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante trabajar la toma de decisiones. Y decís, ¿cómo trabajo la toma de decisiones? Yo creo que es una cosa importante. ¿Cómo hago que el jugador tome buenas decisiones o no? Está claro que yo puedo jugar un 3-3, un 2-2 y decirle al jugador, ahora has tomado una mala decisión, te ha pasado por detrás del bloqueo y no has tirado. ¿Vale? Y tú se lo explicas. Pero yo os voy a explicar ahora, y voy a empezar con eso como si fuese la parte que yo entreno con los jugadores antes de empezar a entrenar. O sea, yo quedo antes del entrenamiento con el equipo, voy a quedar con 6 jugadores para hacer un tema de trabajo, de toma de decisiones. ¿Vale? ¿Cuándo me surgió a mí esta idea de trabajar la toma de decisiones? Me surgió cuando me fui de España, me fui a entrenar a Inglaterra. El jugador español tiene una capacidad increíble, táctica y de toma de decisiones, es muy bueno. O sea, entrena en tantas categorías y en tantos niveles, juega Campeonato de España mini. Desde minibásquet está jugando al baloncesto. En Inglaterra no hay minibásquet. ¿Vale? O sea, los niños de mini estos se empiezan a jugar al baloncesto a los 14. Con lo cual son 4 o 5 años que no han hecho baloncesto. Entonces, cuando tú llegas allí, los jugadores física y técnicamente son muy buenos. O sea, hay jugadores increíbles, atletas, increíbles. Pero luego no toman buenas decisiones. Van votando y cuando de pronto el jugador va detrás suyo, se paran y tiran. Cuando el jugador les está esperando, se chocan contra él para entrar a la canasta. ¿Entendéis un poco? Entonces, yo un poco mi idea cuando fui a Inglaterra, fui un año para intentar mejorar el tema del inglés, porque veía que tenía que salir fuera. Dije, ¿qué le puedo aportar yo a estos jugadores un poco? Pues que ellos consigan tomar mejores decisiones, porque votan muy bien, tiran muy bien, físicamente son buenos, pero, joder, cada vez que toman una decisión parece que toman la contraria de la que hay que hacer. ¿Vale? Y es como, o sea, era algo como difícil para mí. Entonces, un poquito voy a empezar por eso. ¿Vale? Y luego hablamos de cómo construir un juego por conceptos. Yo diría que ahora mismo voy a empezar con ellos. Cogeros, veniros 4 o 5, 3 con balón aquí. Venga, 3 con balón aquí. Venga. Otros en la esquina aquella y otros en la esquina aquella. Vale. Te robo una silla. Dame por ahora. Sobre este ejercicio yo voy a hacer varios, ¿vale? Vale. Y un poquito yo me planteaba, como hacíamos allí en las academias, tanto americanas como las academias inglesas, se trabaja mucho la técnica. Los jugadores trabajan en un colegio y durante el horario escolar, es algo increíble, hacen una hora de baloncesto, técnica individual, en grupos de 3 o de 4, hacen una hora de físico individual y luego a las 3:30 de la tarde hacen el entrenamiento de equipo. Y a las 5 de la tarde han hecho todo el colegio, una hora de físico, una hora de técnica individual y se van a su casa. Algo que nos parecería aquí imposible, ¿vale? Pues allí tienen adaptado que el deporte lo puedes hacer dentro de tu estructura de estudios. Que ellos no tengan que estar a las 6 de la tarde entrenando, acabando a las 8, llegando a casa a las 9, cansados, etc. ¿Está entendido? Entonces, claro, pero tienes pocos jugadores para entrenar. ¿Y cómo haces un 3? No puedes hacer un 3x3, un 4x4 muchas veces. ¿Cómo trabajar esa toma de decisiones de una forma diferente? Jugando un 3x3, dices, vamos a jugar un bloqueo, y depende de cómo lo juegues, está bien tomada, ¿no? Y tú se lo explicas al jugador y él toma sus decisiones. Vamos a ver cómo... ¿Vosotros habéis trabajado toma de decisiones sin oposición? Pregunto, ¿alguien ha trabajado aquí toma de decisiones del jugador sin oposición? O sea, sin jugar un partido, o jugar un 1 contra 1, un 2 contra 2. ¿No? Yo os voy a decir un poco que es algo diferente, por eso quiero hacerlo, ¿vale? Para hacer un 3x3 y deciros que esto está bien o mal, eso ya lo sabéis. Voy a hacer un poco esto, ¿vale? Entonces, tú vas a hacer un cambio de dirección en la silla, ¿vale? Y vas a entrar a canasta. Venga, a toda velocidad. El que tú quieras y entras, ¿vale? Tú también, venga. Venga. Y tú también. Venga. Vale. Aquí, ¿ellos han tenido que tomar alguna decisión? No, 0. Le he dicho, coge, cambia la silla y entra a canasta. La decisión que han tomado es 0. O sea, cuando entrenamos técnica individual muchas veces, lo único que hacemos es repetir algo 150 veces o 100, que está bien, que es lo previo, lo que hablaba antes. ¿No? ¿Perdona, cómo te llamas? Javier ha dicho antes, ¿verdad? Que digamos, ese cambio de manos, yo no voy a entrar en si es bueno, porque yo aquí hoy no voy a hablar de técnica individual. Yo supongo que el cambio que han hecho por delante es perfecto, ¿vale? Hoy no voy a hablar de eso, porque si no, solamente hablaría de eso, ¿vale? Entonces, es perfecto, ¿vale? Pero nada más que lo repiten 100 veces, pero no toman ninguna decisión, ¿vale? Ahora, yo voy a hacer lo siguiente con él, ¿vale? Va a hacer lo mismo. Tú vas a hacer un cambio de dirección en la silla,
¿vale? Y vas a entrar a canasta a toda velocidad. A partir de la silla solamente puedes dar un bote y entrar a canasta. ¿Está entendido? Vale. Y ahora yo voy a hacerle tomar decisiones por la percepción que él tiene de lo que yo haga o diga. ¿Qué voy a hacer? Él va a entrar a canasta y en el primer bote, si yo no digo nada, tú vas a entrar a canasta. ¿Vale? Si yo digo 1 directamente, vas a pasar a él, es el 1. Y si digo 2, le vas a pasar a él. ¿Está entendido? ¿Vale? Entonces ya va a tomar decisiones que va a depender de lo que yo diga. ¿Vale? ¿Está entendido? Venga, corre, ya. Vale. ¿Qué ha hecho en la hora de la entrada? A diferencia de antes. ¿Qué habéis visto que ha hecho diferente? Vale. Por eso, ¿ves? Exacto. Mucho más lento. Y bueno, y los ingleses ya eran dando. O sea, me miraban cada vez que entraba y digo, que entres a canasta, si no he dicho nada todavía. O sea, mucho más lento. Claro, luego en un partido la decisión la tienes que tomar en medio segundo para dar ese pase a la esquina. Que es la diferencia del baloncesto ACB al LEP. O sea, la velocidad de la toma de decisiones y la calidad es la diferencia entre un jugador de ACB y un jugador de EVA, voy a decir. ¿Vale? Esa muchas veces no es la técnica, es la toma. ¿Vale? Corre. A toda velocidad. Venga, otro, ya. Corre. Otro, ya. Otro, ya. 1. Corre, ya. 2. Era allí. Corre, otro. Poneros otros 2 si queréis con balón. Así entrenáis. Otros 2 o 3, los que queráis. Meteros, ya, corre. 1. Era aquí, acordaros. 1, 2. Corre. 1. Bien. 2. Corre, ya. 1. Bien. Vale, párame. Bien. No entro en cómo tiene que pasar, ¿vale? Ni nada de esto. O sea, yo a los jugadores, cuando los entreno a nivel, o sea, están a un nivel profesional, yo quiero que el jugador me haga un cambio, con un bote me meta un mate. Y en el momento que yo le digo 1, haga así con el bote y directamente me la meta a la esquina. O haga así con el bote y me la meta a la esquina. ¿Vale? Y yo esto lo puedo poner más difícil todavía. Voy a hacer más difícil. Quiero decir, para que veáis cómo lo podéis construir con vuestros equipos. Yo voy a poner ejemplos, hay 8000 formas de hacerlo. ¿Vale? Y sobre este ejercicio podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Ahora, aparte de eso, si yo te digo 3, pase picado a mí. 1, 2, 3, pase picado a mí. Si yo no digo nada, entras a canasta. Corre. Ya. 1. Corre. Seguidos todos. Venga. 2. Corre. 1. 3. Muy bien. Me la devuelves y la metes. Si me das el pase picado, la devuelvo y la metes. 3. Bien. Adentro. Corre. 1. Vale. Stop. Bien. Como ejemplo, ya lo habéis visto, ¿vale? Yo voy haciendo cosas para que las veáis, no voy a hacerle muy largo. Bien. Ahora quiero meter a un nivel superior otra toma de decisión más. Que esta silla es el defensor de un pick and roll. ¿Vale? Y depende de cómo defienda, voy a hacer diferentes cosas. Se lo voy a poner más fácil a ellos, pero yo a lo mejor en jugadores profesionales les hago tomar 14 decisiones en esta situación. Diferentes. ¿Está entendido? Vale, entonces yo aquí le voy a decir primero un color rojo, que es como llamamos la defensa del pick and roll de saltar, imagínate. Si oís rojo, cuando vais a atacar la silla, hacéis el cambio, tenéis que dar un bote para atrás y luego atacar. ¿Vale? Y si digo blanco, directamente no hay que dar el bote para atrás, hacéis el cambio y atacáis como si fuese una defensa del pick and roll, del pivot puesto aquí. ¿Lo habéis entendido? Rojo es como si yo saltara al pick and roll a defender un show y la otra como si fuese esto. Estoy haciendo situaciones de un partido sin oposición. ¿Vale? Sin oposición. ¿Vale? A estos pobres los tengo aquí. Poneros detrás de esa. Poneros ahí. Y otro aquí, detrás. Que si no. Con uno aquí. Vale. ¿Vale? Que rotáis así. Tú luego vas aquí, tú aquí, por ejemplo. ¿Vale? Luego os diré otras rotaciones para hacer más ejercicios. ¿Vale? Si voy a intentar entrar con ellos bastante. Entrar todos, donde queráis, meteros en las filas que queráis. ¿Vale? Que lo harían los canastas con 6, para que no estén tan parados y todo esto, pero para hacerlo aquí, que lo estéis viendo todos, ¿vale? Bien, venga, corre. Rojo. Ataca. 1. Hasta que él no termine, no sales tú, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo a mí. Venga, voy. Sí, perdóname. Si
Ataca directamente. Bien, corre, corre. Blanco. Bien, uno. Perfecto. Rojo. 3. Perfecto, venga, vamos. Ataca que no te digo nada, tú sigues. 1. Bien. Vale, párame. Bien. Te doy la idea de lo que quiero, que vayas cogiendo las ideas, nada más, ¿vale? Y sigo yo, ¿vale? Esto al nivel que tú quieras. Defensa de negar, no voy a poner una defensa de negar en pick and roll, que es muy difícil de atacar y cosas que son difíciles, solamente he puesto lo más fácil, ¿vale? Que es defensa contra show y defensa contra flat, vamos, contra aguantar. Si uso palabras que a veces me salen también, me lo decís, ¿vale? Contra estar un poco ahí esperando. Bien. ¿Qué percepción hemos estado trabajando ahora? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido hemos estado trabajando? El oído. Pero yo me puedo ocurrir lo mismo. Yo voy a penetrar la canasta, ¿vale? Yo voy a penetrar la canasta y veo que el pivo me está esperando. Yo tengo que tomar la decisión al verlo de parar y tirar. O puedo estar viendo que el pivo me está, o este jugador me está faltando la ayuda a la segunda ayuda. Tengo que ver a ese jugador para pasar. ¿Cómo trabajar eso? Lo voy a trabajar con señales. ¿Vale? Arriba voy a seguir haciendo los colores y aquí abajo yo me voy a poner aquí. Si yo no hago nada, entráis a canasta. Si yo hago así, pasáis así. Si así, aquí. Si hago así, me pasáis picado a mí. Y si hago así, paráis aquí. Y ya, claro, lo puedo complicar hasta que me... vamos. ¿Vale? Y se lo voy a hacer a ellos. Pero si esto haces mucho, lo hacen a toda velocidad, y luego en un partido ellos son capaces de tomar muchas decisiones. Por eso, yo aquí voy a hacer lo típico de un pick and roll. Que acabe pasando a una esquina, a la otra, que no haya nadie que venga tarde y haga una penetración, que venga un pivo por ahí al fondo y hago el pacificado, o que vea que el pivo me está esperando y hago parada y tiro. Y he metido en un ejercicio sin contacto todas las situaciones que puedo trabajar en un pick and roll. Y no me hace falta hacer 3x3. A la vez estoy trabajando técnica individual. Yo no me estoy metiendo nada con la técnica individual. Repito, con los pases, con los cambios de dirección. Pero eso tú puedes un día trabajar también por delante, por detrás, por el pase con la mano, pase por encima de la cabeza, pase por detrás en skip pass, lo que queráis. ¿Está entendido? ¿Vale? Bien. Si digo rojo, hacia atrás. Si digo blanco, atacar directamente. Y luego ya depende de mis manos. ¿Vale? Ya, corre. Rojo. Muy bien. Venga, siguiente ya. Blanco. Exacto, pero más rápido, corre. Rojo. Bien. Venga, corre. Parada de tiro. Venga, corre. Exacto. Venga, corre. Rojo. Vale, bien. Más difícil todavía. Lo digo por complicar las cosas más, trabajar más cosas y acabo. Con esto, que ya es la primera idea que he dicho. Antes de montar un juego por conceptos, tengo que tener jugadores que tomen buenas decisiones. Pues si yo voy a dejar libertad para que tomen decisiones y se equivocan en sus decisiones, pues voy jorobado, va a salir bien seguro. Técnica individual primero, toma decisiones después, y ahora vamos con lo siguiente que va a mí, es el juego por conceptos. Cógete 2 valores, 2. Bien, si quiero complicar la técnica individual, voto con 2 balones, ¿vale? Digo un ejercicio, digo para que se os ocurran cosas de pensar sobre lo que queráis, ¿vale? Dejo el balón, cuando deja el balón yo le voy a decir rojo o blanco. Si le digo rojo tiene que ir para atrás y luego atacar. Si le digo blanco tiene que atacar directamente, ¿vale? Me voy a poner también a decir dónde tiene que pasar, derecha, izquierda, abajo, parada o no digo nada y encima entra la canasta, que es lo mismo de antes, y meto otra cosa más, que es esta toma de decisión y otra reacción. ¿Qué pasa con el balón que está ahí? Los jugadores, ¿vale? El jugador que no ha tirado a canasta, los 2 jugadores van a por el balón y van uno contra uno. ¿Vale? Entonces, si yo no he dicho nada y entra canasta, ¿quiénes van a por el balón para jugar uno contra uno? El primero de la fila y el primero de la fila. Perfecto. Muy atento ahí. Perfecto. Y no es uno más allá, que hay muchos ahí. Uno más para allá. Uno, correcto. ¿Vale? Perfecto. Si yo le paso a él,
¿Quién va a jugar uno contra uno? Yo y tú a por el balón. El que coja la bola ataca, el que no defiende. Y meto otra cosa, es una reacción a lo que ha ocurrido. O sea, los jugadores pasan, no hacen algo y se quedan mirando qué ha ocurrido. Así estás haciendo balance defensivo, uno contra uno, etc. ¿Vale? Lo que quieres hacer. ¿Lo habéis entendido? Venga, perfecto. Rojo. No, si él le pasa, tú tiras directamente. O sea, si yo no digo nada, tú terminas. Si le pasas, tú tiras y los dos, ¿qué hacéis? Corre por el balón. Y el que lo toma, juega uno contra uno. O sea, el que tira canasta, ya ha terminado, coges el balón. Y rotáis así. Repítelo otra vez. Venga, corre. Voy. Rojo. Bien, venga, sigue. Tira. Corre el balón. Ataca el otro balón. Venga, vamos, ya, corre. Rojo. Venga, bien. Corre, los dos, venga. Bien. Corre ya. Blanco. Corre. Hay que poner el colla máis, a ver se colle o que Corre. Rojo. non sei mío. Correr. Vale. ¿Entendido o no? ¿Vale? Es la primera idea que quería dar. Quería dar un ejercicio que un poco diferente. Por lo menos diferente os he preguntado si habéis trabajado toma de decisiones sin contacto, me habéis dicho que no. ¿Vale? Para intentar hacer algo que no sea lo típico que hacemos siempre. Algo diferente. ¿Vale? Bien. Ahora yo haría el entrenamiento con el preparador físico. Yo esto, claro, los jugadores profesionales trabajan a 500 de velocidad, de pase, de tiro, de todas las situaciones, etc. ¿Está entendido? Yo le puedo meter lo que quiera. ¿Vale? Defensas de pick and roll, incluso defensas, estos salen como si fuesen tiradores, pongo otra silla aquí, estos salen como a tirar de tiros. O sea, lo puedo ir complicando lo que me llegue, lo que quiera. ¿Vale? Tácticamente. ¿Vale? Ahora vamos a entrar en el space. Voy a intentar, bueno, voy a explicar un ejercicio a ellos primero. Vale, pues para que vayan calentando y no se enfríen. Vale, un momento, y yo os explico mis conceptos de space en un momento y ya empiezo con ellos. Vale, os vais a poner por parejas. Venga, por parejas que aparezca el balón. Ya. Y venid conmigo. Rápido, venga. Venga, que aparezca el balón. Vale. Os vais a poner por el campo mientras yo explico. ¿Vale? Y lo que vais a hacer es, cada uno de las parejas, uno dentro y uno en el poste bajo. Poneros los dos, chicos. Fuera los demás. Vale, tú vas a hacer lo que quieres. Tú se lo das a él, ¿vale? Tú haces lo que queráis en una canasta. En esta canasta tú juegas dentro o tú fuera y luego cogéis el rebote, os vais allí y al revés. Tú puedes pasar, se la devuelves, haz lo que queráis. Ahora yo explico esto, ¿vale? Vosotros haced lo que para calentar. Os vais moviendo de canasta a canasta, yo explico aquí y ahora luego en mi ejercicio yo os digo lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Venga, calentar, así, por paredes, voy yo con vosotros, ¿vale? Mientras ellos calientan, así no les hago estar ahí parado con el frío que hace. Bien. Uno, os digo, el juego por conceptos, aunque estén votando no nos molesta, si no los pagan, ¿vale? Vale, todos entrenando siempre hay valores y de todo, o sea que, vale, el juego por conceptos, ¿vale? Para mí, lo siguiente más importante, ¿sabéis lo que es en el baloncesto, en ataque? Es los espacios. O sea, para mí es sagrado, desde hace muchos años, pues hace 20 años, no tengo ni idea, desde que entrenaba cadetes que los espacios, como él ha dicho, que las reglas estén definidas, que los espacios estén definidos. Porque si los espacios están definidos, las defensas me cierran los espacios. La clave del baloncesto hoy es, hace 100 años el campo era igual que hoy, ¿no? La misma. Pero los cuerpos no son los mismos. Ahora son atletas. Antes Fernando Romay, un amigo mío, pero cuando salía de hacer un pick and roll, hasta que llegaba otra vez, te mueres. ¿Vale? No, pasaba una hora y media. ¿Vale? Ahora sale cualquier pivo, te salta en un pick and roll, salta y vuelve en medio segundo y te ocupa 1000 espacios. Bien, por eso es muy importante los espacios. Número 1. ¿Vale? Para mí es fundamental. 2. Yo siempre en el baloncesto digo que hay que hacer muy bien las 4 E. La E, ¿vale? Que los espacios, las esquinas. Yo siempre tengo que tener un amigo mío en la esquina. Las esquinas son fundamentales porque si yo no juego en la esquina y yo me vengo aquí, yo reduzco el campo. Entonces necesito agrandar esto como sea.
esquinas, otra es extra pass. O sea, yo no me importa que ningún jugador tire en los primeros segundos de la posesión, pero sino que siempre dé un extra pass. Con ello me va a costar mucho más hacer esto tan táctico, pero así os lo explico a vosotros hablando, porque he visto, también no sabía el nivel y voy justo hablando con vosotros, ¿vale? Extra pass. Y el cuarto ya, la ejecución. O sea, si yo tengo que ejecutar las cosas, que las ejecute a toda velocidad. Si estas 4 cosas las hago bien, le digo a los jugadores, conseguiremos la excelencia, la quinta E, que esa es la leche. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esas 4 E igual a la quinta E, que para mí es conseguir la excelencia jugando a baloncesto. Bueno, San Antonio Spurs, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Cuando juego también pase, esquina, otro pase, moviendo un poquito ese concepto de baloncesto. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Bien, más. En baloncesto, antes me habían puesto la cámara en medio. Le he dicho que yo no sé jugar al baloncesto sin el campo entero. O sea, para mí, es que yo solo entreno en todo el campo, casi. A ver, la técnica individual, pero habéis entendido lo que quiero decir. Para mí, al final, tenemos todo este campo y tenemos 24 segundos. Y yo quiero aprovechar el campo entero y los 24 segundos para atacar. No quiero utilizar 8 segundos para trasladar el balón sin hacer nada y empezar a jugar cuando me quedan 14. ¿Está entendido? Y no quiero no utilizar el campo entero para correr. ¿Vale? Otro concepto de filosofía del juego libre. Por lo tanto, para mí es muy importante jugar llegando. Lo que está muy de moda, pero para mí, toda la vida. También entramos en un colegio, no teníamos pivots, como siempre, al final te adaptas a jugar con muchos pequeños, a correr mucho. España, siempre que vamos a un campeonato de Europa, somos más. Ves a Francia y dices, son inmensos, ves a los serbios, son inmensos. Entonces, al final, siempre tienes que correr. ¿Vale? Y en baloncesto yo digo que hay 4 velocidades. Una, el contraataque. 2, jugar llegando. 3, lo que es sistemas de 5x5. Y 4, los balones muertos, quiere decir, fondos y bandas. Y a partir de ahí, tú tienes que tener formas de juego en los 4 velocidades del baloncesto. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo creo vale del baloncesto. Contraataque, jugar llegando. Y cuando un equipo o solo corre o solo juega 5x5, para mí está desaprovechando mucha parte del baloncesto. ¿Vale? Entonces yo muchas veces es un análisis que llevamos muy claro. ¿Cuántos puntos conseguimos corriendo en contraataque puro? ¿Cuántos jugando llegando? ¿Y cuántos en 5x5? ¿Vale? Bien, una vez puesto esto, ¿vale? Yo, el juego por conceptos es un juego que quiero jugar siempre. Quiero decir, lo quiero jugar llegando. Lo quiero jugar después de un sistema. Cuando yo os explique todo mi juego por conceptos, me decís el sistema que queráis. Y cuando yo termine de hacer el sistema, si no he conseguido hacer canasta o un tiro bueno, yo seguiré jugando con mis normas. Sin ningún problema. No habrá final. O sea, el jugador sabrá lo que tiene, no es. Voy a jugar la jugada maravillosa para una alley-oop. No sale, ¿y qué hacemos? ¿Vale? Es que voy a seguir jugando todo el rato. Tomar buenas decisiones en el baloncesto. ¿Vale? Que es un poco lo que yo... Pero eso es algo que tengo aquí y que es como obligatorio. Que los sistemas míos son muy cortitos y si no consigo la canasta o la ventaja, quiero seguir jugando al baloncesto. Con mis normas. Que ahora voy a esas normas, os voy a explicar. ¿Vale? ¿Vale? Chicos, venid. Que ya habéis calentado un poco. Bien. Poneros ahí arriba todos, menos 2. Uno con el balón ahí y otro con el poste bajo. Lo que queráis. Bien. Bien. Vamos a empezar a intentar dar las normas que me ha dicho, que tienen que estar claras, porque si no, ya hemos dicho buena técnica individual, buena toma de decisiones, buenos espacios, y yo, un ejercicio que empezaría, que ahora lo han hecho ellos sin nada, yo les he dicho hacer 2x0, así un poco al tuntún, ahora lo voy a decir, vais a hacer lo mismo, pero con las normas que os voy a dar, ¿ok? Vais a jugar el 2x0 este, ¿y qué voy a hacer? Como estoy en formación, no lo haría en un equipo profesional, voy a poner a jugar a, yo que sé, a Gustavo Ayón, por fuera, en situaciones que yo es profesional y vamos al máximo rendimiento, el jugador donde sabe jugar, aunque yo puedo intentar progresar con algún jugador, Felipe Reyes, que no tiraba nada, cuando tenía 18 años la acaba tirando ahora, o sea, se puede progresar, pero está claro que a la hora de jugarme el partido no voy a hacer que Felipe juegue montando de base, no tendría sentido ninguno cuando somos profesionales. Pero en categorías de formación, sí, yo además así lo he hecho en los clubs que he entrenado en categorías de formación, quiero que jueguen los dos de todo. Que juegue al poste bajo, aunque sea pequeño, ahora, que no sé cómo va a ser en un futuro,
¿vale? Y que él juegue fuera, porque aunque sea más alto, imagínate que son de la misma edad, a lo mejor acaba siendo más alto él. 2, porque en el baloncesto, voy a otra idea, ahora cada día los 5, los grandes, juegan menos a poste bajo y juegan más a poste bajo el resto de los jugadores. El Barça fue campeón de liga con Xavi Pascual jugando al poste bajo. Víctor Sala al 1, Pete Michael al 3, no me acuerdo el 2 que era un alero que también jugaba al 3. Y de 4 Lorbeck que jugaba de extra. Y el 5 que era Endon y Fran Vázquez, vamos, no jugaban al poste bajo en su vida. Nunca, en toda la temporada. Jamás. ¿Vale? Entonces, es bueno que todos sepan hacer un poco de todo. Bien, entonces, primero voy a intentar conectar el pequeño con el grande. ¿Por qué también? ¿Qué nos pasa también en categorías de formación? Que el que más problemas tiene, ¿quién es? Para jugar y para meterlo en el juego. El grande. Entonces, al final vamos a ganar y a sacar rendimiento y el chiquitito bueno, que es este será el que juegue todos los balones, se ríe, porque a que sí, a que tu equipo mete 20 o por ahí. Esto está clarísimo. Vamos, más de 20. Está más claro y no lo he entrenado. Más claro, solamente con lo avispado que es y la pinta, se mete 20 o 30 cada día, eso está claro. Y llegará el grande de su equipo, estilo Pau Gasol, que fue a la selección española sub-18 y era el quinto pívot de la selección sub-18. Acaba siendo lo que es, ¿no? Pau. Quiero decir que intentemos meter a los grandes, voy mandando mensajes que yo son de idea, luego cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Intentemos que metamos al grande a jugar, ¿vale? Entonces, la conexión grande-pequeño y mis normas de poste bajo. Primero, pásale dentro, ¿vale? Primero, algo muy bueno, ¿vale? Me ha pasado con una mano, por fuera, ya veremos, pero no me ha hecho así como alguno, ¿eh? Llego a algún serio y me dice, pásale dentro, y hace así. Ese pase es imposible, si yo estoy aquí siempre. O sea, tendré que pasar por algún sitio. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Él, que ha recibido poste bajo, le voy a dar varias opciones. Por eso la toma de decisiones, no le voy a decir, cuando recibas en poste bajo, te la tienes que jugar con un gancho por narices, no. Él tendrá que leer si tiene ventaja o no tiene ventaja, quién la tiene y tomarla. Entonces yo le voy a dar varias opciones. Cuando entre el balón aquí, él va a poder jugársela. Y ya está. Va a poder pasar fuera otra vez. Pasa fuera. Cuidado, ese pase intenta pasarlo por arriba o por aquí, ¿vale? Otra vez. Venga. Venga, mejor. ¿Vale? Porque te aseguro que aquí hay una mano y ese pase va a ser difícil que lo pueda pasar. ¿Vale? Entonces intenta buscarlo o picado, o por arriba o por ahí. Bien. Y ahora, ¿qué pasa cuando él pasa afuera? ¿Qué hace el defensor? Yo estoy defendiéndole muy fuerte aquí, durísimo. Felipe Reyes, no derecha, estoy súper concentrado, que no me vaya a la derecha, que se me va a la derecha, y cuando pasa afuera, ¿qué hace el defensor? Hace pum, ¿no? Entonces, cuando pases fuera, tú vas a ir contra mí. Ahora mismo no vas a poder. Choca contra mí. Para coger la posición más dentro, lo que se llama riposte. Lo voy a explicar con ellos un poco así, que ganará ellos más o menos lo que quieran. Riposte. Y ahora se la metes. ¿Qué pasa ahora? Que él está mucho más cerca de la canasta y puede terminar mucho más fácil. ¿Vale? Opción 1. 1 contra 1. Opción 2. Pase fuera, pase dentro, riposte y termina él. Opción 3. Pásala afuera. La primera vez. Y él se la va a jugar. Este jugador que ha entrado a ayudar aquí sale a defender esto, que es otra cosa muy importante en el baloncesto por conceptos. Cómo atacar lo que se llama hoy close out. Voy a usar la palabra, pero es que es la que se usa en todos los sitios. Es cómo atacar las recuperaciones de los jugadores al balón. Eso es fundamental. Hoy en día, fundamental. O sea, cuando yo voy aquí, que este jugador sepa atacar. De hecho, como yo en defensa, por ejemplo, que he llevado con Sergio Scariolo, he llevado la parte defensiva del equipo, teníamos un color para ver cómo defendíamos, depende del jugador, las recuperaciones al balón. Si era muy tirador, hacíamos rojo, si era menos tirador, ¿sabes? O sea, es tan importante que se da hoy en día a la defensa del pick and roll y a la defensa del close out, es casi lo más importante la defensa individual. He hecho un inciso defensivo ahí, que me he acordado, ¿vale? Yo lo digo, que no venía en el pero lo digo. ¿Vale? La defensa del close out, la defensa del close out. Bien. Entonces, él me va a atacar. ¿Dónde vas a atacar? Bien, él quiere atacar por la derecha. Si él ataca por la derecha, bien, opción de él, bien, o si tiene un buen rango de tiro, me puede abrir un poquito, hacer ese tiro corto, este rango, o el tiro incluso si es un 4 tirador, a este tiro de aquí. Bien, y otra opción, que ya que es gallego, ¿vale? Y lo hacía mucho, y de los pocos jugadores que lo hacía muy bien, que es, defiéndeme a mí, vale, defiéndeme tú a mí. Bien, y él entra a canasta andando, y tú ayudas, vale, y es, aunque parezca que entra, es jugar, no, al revés, a la espalda aquí.
¿Vale? Que es algo que no trabajamos tanto, que es jugar la espalda por líneas de fondo. Entonces, si él ataca por el centro, vosotros vais a poder atacar la espalda o abriros un poquito para tirar. Si no eres tirador, no te va a quedar otras narices que jugar aquí para jugar esto o jugar espalda. Si eres tirador, puedes abrir este rango. Depende del jugador, te permito, en profesional, hacerlo o no hacerlo. En formación, el que quiera se abre y tira, y el que quiera juega adentro. Porque le voy a formar, ¿vale? Bien. Y él entra por esto. ¿Y si entra por la línea de fondo? ¿Qué hacemos con él? ¿Le saco del campo o dónde? ¿Qué hago con este? Él decide penetrar por aquí. ¿Qué hago con este? Vale, poste alto, ¿dónde? Es que él... No, si te pregunto, te digo porque, como él dice, aunque parezca mentira, casi siempre con los jugadores ya a nivel profesional, ¿vale? Es muy importante definir dónde. Porque si no, siempre hay una excusa. No, es que aquí no... ¿Sabes? Te digo, como los defensas de los picarros, no, eras tuyo, no. Si la salida por aquí es tuya, si la salida por aquí es tuya, y aquí la responsabilidad es que estén clarísimas, pues si no, nos volvemos chinos. Vale, bien, poste alto. A mí me gusta, yo te digo lo que yo hago, cuando él penetra le doy al vértice, al elbow, al codo que se llama, que es aquí. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿vale? Voy a tener, si él ha penetrado por aquí, aquí ya no va a haber nadie más. Y yo cada vez que penetra un tío a canasta quiero 4 pases. Siempre 4 pases. Con lo cual, si él tiene ventaja, alguien va a tirar solo. Y eso para mí es sagrado. Siempre 4 líneas de pase. ¿Vale? Voy a poner a más jugadores y enlazo un poco con eso para que lo veáis. Stop. Ponme un pivot ahí en el poste bajo. Un tío en la esquina y un tío en 45. Abre un poco. Bueno, niño. Diafragma. Voy. 45 grados. ¿Ves otra vez lo que le digo a él? Me decías tú. No hay 45, porque si tú estás más para acá, ese jugador ayuda aquí. Ese jugador tiene que ser 45. La esquina no está a la esquina. No. A la esquina. Contra más distancia haya, de verdad, un paso en el baloncesto de alto nivel es que te lleguen una ayuda o no te lleguen. O sea, es así. O sea, es esquina a esquina. Entonces, cuando él entra a canasta, entra. Bien, ¿dónde irías tú? Si tú estás ahí, no, tú quédate quieto. Por ahora, vale. Si él está aquí, yo siempre quiero 4 pases. Si yo me quedo aquí, mi pase es el mismo que ese casi. Ya no tengo 4 líneas de pase, tengo 3. Voy. Casi siempre los pibos juegan en círculo. Aunque ya casi no se juega con 2 pibos. Vente para acá. Bien, stop. Y él tiene un pase. El pase picado aquí dentro, si salta este hombre o pasado desde aquí, ¿vale? Y el de 45 grados, que será el de él. ¿Vale? Vente un poquito más para acá. Vale, entra ahí abajo, ¿vale? ¿Y por qué le ponía ahí a él? Porque quiero el pase de seguridad. Si todo esto se para, siempre tiene que haber un pase de vuelta. Y este es el jugador que me da este pase de que todo eso no es posible y yo puedo volver a empezar o puedo tirar desde aquí. Entonces siempre tengo pase de seguridad, pase para terminar dentro, la esquina que os dije, la esquina era sagrada y 45 grados. Cada vez que hay una penetración por línea de fondo. ¿Lo habéis visto? Esto lo voy mezclando un poco ejercicios con no, porque son más pequeños y me cuesta hacer un entrenamiento más senior, ¿vale? Pero más o menos para que lo vayáis viendo, ¿vale? Entonces, repetir los dos solos otra vez. Venga, ¿qué opciones había? Una, pum, ¿y qué pasaba? Bien, perfecto. Tú sigue. Yo me calmo. Venga. Una, perfecto. 2, otra opción. Venga. Perfecto. Venga. Aunque este jugador me gustaría más en esta posición, porque si no, acorta las ayudas. ¿Habéis visto? Cierro el campo. Ya no estoy jugando en este trozo. ¿Vale? Bien. Yo digo, voy diciendo, ¿vale? Otra. Venga, otra. Muy bien. Perfecto. Muchas veces el tío se mete, hace así y tira solo. Bien, ellos solo la toman. Bien, estas son las 3. Ah, y me falta una, ¿no? Que era, pum, también puedo parar, para el momento, este jugador entra aquí, saca la afuera, yo voy tarde y tú directamente, pam. Estás solo, tiro. Bien. Y voy a meter una de concepto que sí que utilizo mucho. Más táctico de mayores, ¿vale? Que es la siguiente. Estas son mis opciones más el dribbling handoff.
el mano a mano con bote, ¿vale? Que es la otra que doy. Él está aquí conmigo, defiéndeme. A él yo tengo la pelota, para. Él intenta un poco mover por detrás, etcétera, no puede, y el ir mano a mano con él para jugar. Que ahora mismo la posición es la misma. Yo me voy a mi posición de verbo, que hablábamos del codo, para jugar. El penetra canasta y es lo mismo. ¿Vale? Entonces yo le doy opción de, al poste bajo, 1 contra 1, sacarla, para jugar, bueno, jugar 2 contra 2 en el mismo sitio, y esto, ¿vale? Y vamos a la última, que la ven en los con el luego libre por conceptos, que es que él pase y corte. Lo digo porque esto es lo que yo, estas son las normas. Y me dice, ¿qué normas? Lo que no es, ¿cuándo cortar, cuándo mano a mano? Yo no lo sé. Me dice el jugador, ¿cómo que no lo sabes? Pues no tengo ni idea. Porque si este jugador no ayuda, ¿cómo tú vas a poder recibir otra vez? Pues no lo sé. A lo mejor es una ayuda descarada por este porque es muy bueno. Entonces, es directamente un tiro. Yo qué sé, no sé lo que va a ocurrir en el partido. No sé lo que vas a decir tú como entrenador, tú como entrenadora, o el otro, no tengo ni idea. Por eso quiero que el jugador tenga varias y depende de lo que ocurra, él decida lo bueno. No que esté obligatorio siempre mano a mano. O que estos estén los dos apretando y yo juego mano a mano. Y la última es pásale dentro, bien, y tú cortas. Pues, también voy a dar una norma del corte, porque para que todo esté un poquito, ¿qué quiero? No vale, corto. Y este llega aquí y me la roba. ¿Por dónde corto y cómo corto? Primero corto al 100% y me gusta a mí cortar por encima del codo, para que no haya mucha cercanía al balón. A no ser que ocurra a veces, típico pase muy en la esquina, tal, no me voy con los detalles más concretos. Pero para mí, si un pase entra aquí, me gusta que corte aquí. Vale, si tú no me la puedes dar, te vas a esperar. ¿Vale? Y ahí vas a decidir qué quieres hacer. Si juegas 1 contra 1 y tú terminas, porque se ha ido la ayuda. Si me das un pase a mí, que se llama skip pass, ese pase es estar muy bien por encima de la cabeza o por aquí. Dámelo. Perfecto. Y ahora yo voy aquí a tomar una decisión. Si él viene tarde, tiro. Si él viene un close-up muy cerca, le ataco. Y si yo ataco aquí, ¿dónde vas tú? Fenomenal. Pase ahí. Entonces, yo ya les he definido, luego lo voy a unir todo. Ahora vosotros vais a jugar 2 contra 0 con todas estas opciones y vais a tomar las decisiones vosotros. Yo en un calentamiento puedo decir solamente esta y esta. Digo para ir avanzando. Ahora les voy a decir todas. Recuerdo, dentro, fuera de tiro, dentro y fuera 1 contra 1, dentro y 1 contra 1, dentro y fuera riposte y se la meto a él, dentro y fuera, perdón, dentro y corte, me espero si corta, o se la doy al corte, o se la doy a lo contrario, para que juegue 1 contra 1, o la que he dicho que no es un bloque directo, los bloques directos desde aquí no me gustan nada, pues son muy fáciles de defender en negar, digo en el baloncesto profesional, por eso no los hago, ¿vale? Pero sí me gustan más mano a mano con este jugador. Pero esto ya es cuestión de gustos de cada uno, ¿vale? Hay gente que este hace un bloqueo aquí. Yo no me gusta, ya está, ¿vale? Pero es porque creo que es más fácil de defender. ¿Está entendido? Entonces juego mano a mano. Me gusta que el pívot, muy dinámico, juegue mano a mano para que él vaya adentro y yo vaya afuera. ¿Entendido? Estas serían las normas fundamentales para enlazar al exterior con el interior. Y que los dos participen. No que solamente este tío mire y vaya a los rebotes, ¿vale? Empezar a jugar todo esto. Sí. Dime, 4. El jugador, vale, a mí sí me gusta que juegue por debajo del taco que dice, que es lo que me encanta, porque si juego aquí reduzco espacios, es lo único. No, a mí no me importa que el jugador, depende de sus características, puede incluso pivotar y jugar de cara. El defensor, vale, a mí me gusta más esta situación por ver más trozo de campo. Yo aquí no veo nada de skip pass, me gusta mucho más esta situación. ¿Vale? Para jugar, no me gusta esta, no me entero de que me van a hacer 2 contra... Aquí, te veo haciendo 2 contra 1 aquí, te veo el pase aquí, te veo tu corte. Aquí hay parte que he perdido de visión, no tengo ni idea. O sea, yo esa ha sido todo, esa es clarísima para mí. Él dice que juegan 4 exteriores y un interior, ¿vale?
Sí. No, vuelvo a repetir, yo intento siempre que alguien, incluso que sea un exterior, me juegue estos cortes a balón. Porque al final, si no, yo les digo que acabo jugando balonmano. Y depende, si está este desde aquí, porque tú jugarás a veces con un tío aquí. Sí, y acabas muchas veces con un tío aquí. Esta vez le obligo a venir aquí. A este corte que no defiendo. O sea, sí que quiero que participemos con cortes sin balón. Sí, porque si no, acabo jugando a balón. Para mí, los equipos acaban jugando solo en 6.75. Sí, defino que alguien me invada el centro. Si jugara sin interiores, sí que habría otro más invadiendo centro. Y luego las rotaciones entre exteriores son más fáciles. ¿Vale? Dime más. Vale. Bloqueo central. Yo te cuento, nosotros en profesional, yo ahora mismo quiero que definan espacios. En profesional juego mucho flare aquí, mucho ciego que está aquí, intercambio de posiciones. Ah, perdóname, él me dice, le repito su pregunta. Él ha preguntado, ¿el jugador de la esquina lo quieres estático o no? En principio sí, cuando estoy formando seguro. Porque como le haga moverse, cuando se está produciendo el movimiento, acaba reduciendo los espacios. Yo prefiero que al principio ellos estén clarísimamente en su sitio. A nivel profesional, que tienen un timing y jugadores buenos, cuando se están produciendo las situaciones, casi siempre hacemos intercambio de posición. Quiero decir, penetra tú por ahí, vete allí a 45 grados, vete a 45. Vale, esto yo digo palabras así un poco así, pero también para que cuando las oigáis por ahí. Lo que se llama un hammer, en el lado contrario, que lo hace mucho la NBA, que es cuando él penetra, este jugador pone un ciego aquí, a la vez, para que este tire desde aquí, en vez de estar esperando yo ahí y él aquí. Pero para eso necesitas un timing. Y yo lo de entrenamiento, yo no lo haría en categorías de formación, nunca, yo. Bueno, pero ¿y el que tira solo, no? ¿Sí o no? ¿Tira o no tira? Lo que pasa es que te da miedo porque no tira porque no las mete, claro. ¿Sí o no? Y entonces no ganamos, ya. ¿Sí o no? Solo está. Yo tenía un jugador, ya pongo esa anécdota en Venezuela. En Venezuela el último año, que me dice, llevaba 0 de 4 y le digo, venga, vete para acá y tal. Dice, Luis, estoy solo. Digo, no, te dejan solo. Es muy diferente. O sea, te dejan absolutamente solo y vas a estar solo todo el partido. O sea, da lo mismo, no te va a defender nadie el tiro de 3, nadie. O sea, a ver si no te enteras que no es que te hayan dejado, que no es un fallo de la defensa, no. Es que lo están haciendo aposta. Vale. Digo, pues eso digo, aquí no van a dejar tirar. Voy. Dime, otro más. No, me gusta así hacer línea de fondo para acabar liberando. Y ahora yo, si hay dos pivots, es que ya me estás haciendo baloncesto esto. Si hay dos, yo digo muy sencillo y yo te digo, si hay dos pivots, depende de lo que él decida o el otro pivot. Ponte por debajo contrario, ya que me lo has preguntado hoy, ¿vale? Si yo soy Fran Vázquez, que me encanta el pop, y no me encanta ir tanto muchas veces, o sí voy al mate, pero a veces voy al pop, y yo voy al pop, tú juegas ahí. Exactamente, ¿vale? Y yo juego el pase de seguridad. Y si yo es otro jugador, voy a poner, yo qué sé, en Dom, cuando jugaba en el Barça, que siempre era continuaciones y mate, cualquier jugador de esto, que va aquí y va al mate, ¿vale? Entonces sí que depende, ¿vale? Yo me voy al elbow ese, ¿vale? Los tengo unidos por una cuerda. Si uno va adentro, uno va afuera. Si uno va afuera, uno va adentro. Para que no me ocupe los mismos espacios. Si no, si yo sigo dejando ese ahí, me ayuda. Tengo que intentar que los jugadores no me ayuden, que es la clave, separarlos en el espacio. Por eso siempre espacio, o sea, para mí es una enfermedad. Yo con equipos hasta llegué a poner con tiras de tape en el suelo porque no les valía eso, estaban siempre aquí. Y yo digo que esto no es la esquina, que la esquina es esto. Joder, pero ¿qué más da? No da lo mismo. De verdad que no da lo mismo. O sea, me refiero, por supuesto, que va a tirar igual, pero en la mía no. Es que lo tira, porque él es capaz de, si es esta distancia, llegar a esto y llegar a esto. ¿Vale? Entonces, un poquito de eso. ¿Sí? ¿Más? No está mal. Vale. Empezar a hacer todo lo que hemos dicho. Le voy a dejar un momento, ¿vale? Y voy a lo siguiente. Venga, correr, anda.
Dime, y preguntándome si queréis mientras ellos hacen un poco. ¿En la opción 2 cuál es? Es que yo la sé por todo. Dime tú. O sea, era la opción 2, cuando el pívot se abría hacia la esquina. Vale. ¿Dónde exactamente? Voy, ahí le doy, repito, por su rango de tiro. Si fuese formación, yo le dejaría elegir cuando penetra para el centro, si su rango de tiro es este o este, donde él quiera llegar. ¿Vale? Y opción B, que es la que he dicho de Fran Vázquez, que no utiliza casi nadie, que es, aunque penetre ahí, parece mentira, voy ahí. Vale. Formación. Si yo tengo en mi equipo, voy a poner un juego que no haya entrenado, yo qué sé. Vale, Gustavo y yo, que si se va ahí, nadie le va a salir a ese tiro. Claro, si Gustavo se viene aquí, él dice, ahí te quedas, yo me quedo aquí. No tiene sentido que yo le dé las opciones a Gustavo. Yo a un profesional sí le digo, tú vas ahí. A mí no me... porque desde ahí metes 1 de cada 10. Pero a una información que no me importa que tire y falle, sí que le dejaría elegir en las opciones. ¿Vale? Lo que sí tiene que hacerlo. No vale quedarse quieto y reducirme el espacio. Tiene que tomar una decisión. O abrirse o jugar la espalda. Pero profesionales sí que... Depende de lo que hace el juego. Hay gente que le limita las cosas. Yo no, todo... porque pierdo. Si Gustavo me tira ahí 10 tiros en el partido, voy a perder. ¿Vale? ¿Queréis alguna más mientras de lo que hemos visto? Paso, que es lo más sencillo, que me lo ha complicado aquí, pues, con más, que hemos ido más para adelante, pero iba a ir poquito a poco. Vale, chicos, venid. Como aquí todo juego por fuera y por dentro, os vais a poner jugadores con balón ahí, 4, ¿vale? Y luego, hay otros 4 5 y otros 4 y 5 en 45 grados. Yo empezaría el entrenamiento con este ejercicio de calentamiento. 2 por 0. En vez de hacer skipping y no sé qué, incluso el favor físico. Una cosa importante para nosotros en la selección española es que tenemos muy poco tiempo. Porque en 20 días preparamos un campeonato de Europa. Entonces, la preparación física es parte del entrenamiento. El calentamiento es parte del entrenamiento. O sea, mi preparador físico trabaja táctica conmigo. O sea, yo no hago ninguna cosa que no sea relacionada con la técnica o la táctica mía. Mía, para hacer de mi equipo, no mía, porque está con la federación o con lo que decidamos, del equipo. Quiero decir, que para hacer un calentamiento de skipping hasta medio y trote, aprovecha ese tiempo para hacer cosas como esta. Balón interior, fuera adentro, cosas de... ¿Habéis entendido un poco lo...? O sea, nada es calentamiento. Nunca. Y la preparación física igual. Si voy a trabajar velocidad, será parte de un sistema. Será parte del spacing. O será parte, no sé qué, en vez de hacer velocidad normal, haré como el ataque de picarrola a toda leche. O el pívot hará corriendo a poner un pick y continuación. ¿Sabéis dónde? O sea, haremos ejercicios físicos relacionados con el baloncesto. Nunca será físico aparte. Solo la fuerza. Lo que sea fuerza abdominales y propio. Y retos sí. Pero lo que sea, velocidad, aeróbico, anaeróbico, todo esto va en básquet. Pretemporada entera. Conmigo es baloncesto. No existe preparación física de correr. Nunca ha existido hace ya, de verdad, desde ahora. Toda mi vida, prácticamente. ¿Vale? El preparador físico tiene que ser entrenador. Y tiene que saber lo que quiera, porque al final, como todo es táctica, es difícil. ¿Vale? Bien. Ahora, me voy a ver, quito al grande y vamos a poner a jugar los 3 pequeños. ¿Vale? Jugar, como él dice, con 4 y 1, para mí es muy fácil. O sea, muy fácil. Mucho más fácil porque los espacios son muy grandes. Los problemas es cuando tengo que jugar con 2 pivots. Eso es lo jorobado, pero lo jorobado a todo el mundo. ¿Vale? Por eso estos movimientos que estoy haciendo los estoy poniendo más complicados. Jugar con 4 fuera y 1 dentro es mucho más fácil. Tiene más espacio. ¿Vale? Bien. Ahora voy a hacer otro ejercicio. ¿Vale? Voy a hacer otro ejercicio de tiro, ¿vale? Para spacing. Simplemente vais a dar un bote o 2 botes, ¿vale? Para penetrar y pasar. ¿Está entendido? Vais a jugar un 3 por 0, una fila. Fila y fila. El primero va a tirar, los demás fuera del campo. Si no, ya no tiene sitio, fuera. Vale. Bien, entonces, otro ejercicio que hago mucho para calentar es sobre esto y para atacar los close-outs, lo que os decía. Para atacar los close-outs. El penetra es un ejercicio súper sencillo, ya está. Penetro y tú, si yo penetro aquí, ¿a dónde vas tú?
Perfecto. Pasa esquina. Venga, pasa. Bien. Perfecto. ¿Y tú a dónde irías? Vale. ¿A dónde iría él? ¿Cuántos espacios tengo para exteriores? Como tú me dices, voy a definir dónde tienen que estar los exteriores. Y los exteriores solo pueden estar en esos 4 espacios. Si están en otro sitio es como tránsito hacia otro sitio. A veces, o sea, es como paso. Nadie puede estar quieto, solamente puedes estar quieto. En la esquina solo puedes estar quieto. En 45 solo puedes estar quieto. En 45 y solo puedes estar quieto en la esquina. En el resto no puedes estar quieto. Tienes que seguir corriendo hacia uno de esos 4 sitios. ¿Vale? Para que siempre el campo esté enorme. Porque si él pasa y se queda aquí, ¿quién se queda con él? El defensor. Elemental. Entonces yo lo quiero corriendo, por ejemplo, allí. Que está libre, ¿no? Bien, tú estás ahí y ahora dónde quedas. A 45, perfecto. Bien, tú puedes tirar y puedes dar otro pase. Penetra otra vez. Vale, si él llega aquí, exacto, corres a la esquina. ¿Y tú a dónde vas? Imagínate, párate o allí otra vez, si tú quieres. No me importa, ¿vale? Pero tiene que penetrar y ir a uno de los 4 espacios. ¿Qué hago yo? Una cosa importante, os he dicho antes. Eran 4 E's, ¿os acordáis? Espacio, esquina, extrapaz y ejecución. Y todo ello no se puede realizar sin una cosa, sin pisar la pintura. Es decir, si yo no llevo la pintura, nadie ayuda. Si los jugadores se dedican a hacer esto, pero en plan, voto, paso, Juana balonmano, no baloncesto. Parece que es penalti pasar aquí dentro. O sea, si piso la pintura, es penalti. Yo le digo a algún equipo que si le ponen tarjeta amarilla no pasa nada ahí dentro. Yo quiero que vayan a la pintura, porque si yo voy aquí, alguien tiene que ayudarme, y si no me ayudan, yo termino. Y ahora yo paso allí. Entonces, tenéis que llegar a la zona y pasar. Y hasta que yo no diga ya, no podéis tirar. ¿Habéis oído? Hasta que yo no diga ya, no podéis tirar. ¿Perfecto? Venga, empieza. Hasta que queráis, hasta que yo diga ya. Desenfocar o de Julio. Ya. Para un momento. Quédate. Y voy a acabar con esto. Quédate. ¿Dónde te tenías que estar? 45. 45 grados es la prolongación de 45 grados de esto. Pum, pum, pum. Que no es, vale, tiene que ser como una regla. Y esa, mira la distancia. Vale, y aquí estaría la clave. Él penetra. Y yo digo ya, pase la esquina y ahí es tiro o extrapaz. ¿Vale? Que lo que hagamos, esquina o extrapaz. Y aquí o él tira o él termina. Quiere decir como concepto. Ellos lo hacen muy bien, esto es a toda velocidad, penetraciones, pase, etc. ¿Vale? Y esto, como ejercicio de calentamiento, yo lo hago además durante toda la temporada muchas veces. Pequeños por un lado, grandes por otro. Los grandes se mueven más en círculo, lo que hemos hecho antes, y los pequeños en esto. Y ahora luego los junto. Venga, otra vez. Ya, voy. Al espacio. Bien. Ir a meter canasta y pasar al final de todo. Ahí. Perfecto. Mira la canasta. No pases de lado a lado sin penetrar. Esto. Si el balón va y él penetra, tú te quedas en la esquina. Una cosa que ellos están haciendo que a mí no me gusta es mucho cambiar de lado. ¿Lo habéis visto o no? Tío, como a mí. O sea, si yo estoy aquí, yo quiero estos dos aquí. Digo información por ahora. Que lleguen aquí, que aquel penetre. Si alguno ayuda, tiro. Que aquel llegue aquí, me la pasa a mí, la tiro yo. ¿Vale? No me gusta estar cambiando de lado. Prefiero mantener las situaciones de los espacios. ¿Ok? ¿Vale? En esto digo otra norma. Bien. Como yo no lo hago, voy a pasar un poco a meter 2 exteriores y un interior. Por favor, poneros. 2 allí, 2 debajo de la canasta, 2 aquí, 2 de la esquina aquella, 2 debajo de la canasta, 2 de la esquina aquella. Los que están en la canasta con balón. Fuera del campo. Venga, vete fuera. Fuera del campo. 2 de la esquina sin balón. Balón, vamos a correr. Ese balón fuera. Dámelo a mí. Vale, bien. Vamos a trasladarlo a lo que yo os decía, hacerlo todo en todo campo.
Ahora vamos a entrar en conexión. Yo he ido primero interiores, exteriores 2x0. Exteriores juntos. Ahora voy a ir 2 exteriores con un interior. ¿Vale? 2 exteriores con un interior. Y luego voy a pasar a 2 exteriores con 2 interiores y luego voy a pasar a 5x5. Hasta juntar todo. Para jugar el libre por conceptos. En el final va a ser mucho más táctico lo del medio campo y lo voy a explicar. Porque ellos es demasiado táctico para que yo meta tanto. Esto es lo último que voy a hacer con ellos. Un entrenamiento que yo lo utilizaría como última parte del calendario. Yo imagínate el calendario, hoy hubiese entrenado técnica individual o táctica individual al principio, hubiese hecho un estiramiento, hubiese empezado luego, después de haber hecho los estiramientos, un poquito de activación con el 2x0, hubiese pasado ahora, o 2x0 que hemos hecho, hubiese pasado al 3x0 de grandes y pequeños en medio campo, y ahora empezaría al primer ejercicio de todo campo, que vamos a hacer 3 contra 0, cuando viene un equipo, va el otro, cuando viene uno, va el otro, ¿ok? Vale. Y vamos a jugar con un grande y un pequeño. Vale. Uy, ahí os dejo. Veniros paralelo. Vale, vamos a jugar 2 exteriores y un interior y llegar. Típico. Corre por el centro. Vale, stop. Normas que doy para salir. Voy a intentar las mayores cosas posibles. Dale. Vuelvo a empezar ahí. Bien. Cuando me la pases aquí, tú, los del centro solo corren por el medio al poste bajo del balón. ¿Vale? Yo, stop, una de dos, o sprinto en banda, o si lo quiero sacar por el centro, que hay gente que una cosa, yo siempre estoy haciendo cosas abiertas. Si voy por aquí, botando a toda velocidad, y se la doy a él, stop, siempre me voy a abrir. Para dejarle el centro a él. Vente. ¿Quién estaba ahí primero? Venga. Sigue corriendo. Y tú, él siempre va a ir al poste bajo del lado del balón. A buscar la pelota, ¿vale? Ya, vete a buscar la pelota. Bien, dátela. Stop. Opciones que tienes. ¿Qué opciones teníamos? ¿Desde ahí lo veis bien lo que está aquí? Sí. Vale, opciones que tenemos. Una. ¿Qué más? ¿Y qué hacemos? Bien, dásela otra vez y métela. Métela. Vale. Paz, repose. Otra. ¿Qué? Bien, perfecto. Vale, él se ha abierto aquí, a mí me gustaría más que se abriera aquí, os lo he dicho. Pero perfecto. Y él ha hecho una cosa muy buena. ¿Que se ha ido a dónde? A la esquina. Voy, otra opción. Más. Bien, vale, bien. Ponte aquí. Directamente a jugar. Directamente al juego al lado contrario, con un pase por encima, ¿vale? O con un skip pass al contrario. Vale, y si tú penetras, ¿qué haces? Penetras, ¿tú qué haces? Perfecto. Esquina, que es todo lo que hemos estado haciendo. Otra. Más opciones. Bueno, era penetrar y esquina. Vale, stop. No te cambies de lado, acuérdate lo que he dicho. No vayas a por la pelota te llega a ti. La pelota te llega a ti, no hace falta buscarla. Bien, otra más. Los niños. Come poco. Vale, voy. ¿Otra más para allá? No. Muy bien, no, perfecto. Dribbling handoff, mano a mano. Pero desde aquí, dámela a mí. Lo digo para que estéis atentos. Desde aquí, miro, mano a mano. Penetra. Muy bien. Perfecto. Otra más, nos queda una. ¿Os acordáis de una más que di? Una más. El corte. ¿Vale? El pase y corte. Pásalo. Para. No. Pasa adentro y corta tú. ¿Te acuerdas? Venga, pasa. ¿Y por dónde cortas? Por ahí. Esto. En este caso es el único que sí te pido a ti reemplazarle a él. Ahora. Corto y tú reemplazas. Y ahora tú. ¿Y tú qué puedes hacer desde aquí? Repítelo otra vez. Me miréis a mí. Pásame a mí. Opción. Venga, corre. Una, dale, más, dame. Otra, venga, vete de abierto. Uno aquí y uno aquí. Pásame a mí. Bien, puedo jugármela mientras vienes a hacer esto. Bien, otra. Venga, pásame a mí. Corta. Reemplaza. Y cuando reemplaza, mano a mano,
lo que hacíamos antes. O saco fuera y reposo otra vez. O saco fuera y uno contra uno otra vez. ¿Ok? Todas las opciones que tienen. Entonces vais a empezar a jugar contigo lo que queráis. Venga, voy. Si se os ocurre, me vais preguntando mientras jugáis. Les miras tú, vamos, ya, 3. Cuando digan 3, salen 3. Ya, 3. Voy. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis? Gáname a uno. ¿Básico? ¿Para jugar? Gáname a uno. ¿Vale? Ponte bajo uno. A un, para que le sea un poco. Porque ellos se equivoquen ahora, no me importa. Vosotros tenéis claro lo que quiero, ¿no? Ahí. Para Cristo. Claro, os he metido 10 opciones, se van a poner locos, solo uno, ¿vale? Pero bueno. Bien, bien, ¿vale? Claro, todo esto lo están pensando y van andando. Esto lo que se trata es de que ellos, con 10 opciones, lo hagan a toda velocidad. Y con esto es mucho el ejercicio que puse al principio, que les permite ser listos aquí y tomar decisiones. No hacerlas andar ni pensar todo lo que están haciendo, ¿vale? Y esto que ellos son infantiles o cadetes, están jugando y que tomen decisiones ellos. Aquel quiere cortar, se la vuelve a dar, ¿qué decides hacer? Eso no me gusta, ahora lo está haciendo, me gustaría que atacara el cross out uno contra uno y penetrar, ¿vale? Eso, reemplázale siempre, Néstor. ¿Vale? Venga. ¿Eres Néstor, no? Vale. Vale. Vale, stop. Poneros dónde estáis. Vale. Os voy a decir ejercicio, voy a lo siguiente. Con ellos primero no tienen pechos de colores, pero lo que yo haría ahora es, el siguiente ejercicio ya voy a empezar con contacto. Estoy haciendo un entrenamiento de un día normal. Estoy trabajando esto hoy, puedo trabajar mis cosas. Pero esto lo hago con senior o con cadetes, me da lo mismo, ¿vale? ¿Y ahora qué haría? Haría 3 contra 3. Fuera todos los balones menos el balón de Héctor. Todo fuera. Vale, bien. El equipo de Héctor, que entre para acá. Perdón, sí, que entre para acá. Este equipo, que venga a defender. Vale, dale el balón aquí. Héctor, dale el balón. Vale, ¿tú a dónde corrías? Eres el pívot, ¿no? ¿A dónde vas? Sigue corriendo tú. Vale. Bien, stop, para. Bien. Lo que jugaría ahora es continuo 3 contra 3. El equipo que ataca hace balance defensivo. Y el equipo que defiende se va fuera y sale los 3 siguientes. Estoy jugando continuamente 3 contra 3 con balance defensivo. Lo puedo hacer con superioridades, por ejemplo, este ejercicio. Y haríamos 3 contra 3 tomando las decisiones ahora de verdad, porque no sabemos cómo van a defender cada uno. ¿Vale? Vais a jugar ahora 3 contra 3 continuo. Repítelo, Héctor, otra vez. ¿Vale? Siempre el jugador del medio tiene que ir por el medio. Vale. El equipo que ha atacado tiene que bajar a defender. Y el equipo que ha defendido no sale el siguiente. Y lo que hago aquí es normalmente competir por colores. Esto es un equipo, los 6 puntos, y estos 6 puntos un equipo. A ver quién llega antes a 15, a 12, y puedo darle valores a las cosas. Si hoy estoy trabajando, por ejemplo, el pase. Doy a la canasta no sé qué y el pase le doy un punto extra, o a las pérdidas de balón, o a los rebotes ofensivos, o a no sé qué, y la puntuación no tiene que ser un marcador normal. Es un marcador que yo hago cada día de que me da la gana. ¿Vale? Que depende de las puntuaciones, pero siempre compitiendo. Compito siempre. Hasta compito en el por cero. O sea, me gusta competir en los 3 por 0, para que lo hagan a toda velocidad y con un objetivo también de ejecución. ¿Vale? Venga, jugar, ya. 5 minutos, 3 minutos. Corre, ataca. Espérate que venga. Bien, métesela adentro. Venga, Héctor, recibe. Bien cortado, reemplaza. Venga, bien, corre, para defender Héctor. El equipo de Héctor, a defender, corre. Bien. A Héctor. Como el Che, fue la verdad. Mi amigo, vaya, corta, ya. Bien. Ataca al cruzado. Bien, el tiro abierto. Vale. Venga, seguimos. Bien la esquina. Eso. Bien, si hubiese estado en la esquina, tiraba solo. Vale, venga, vámonos, ya, 3.
Por eso que no hace falta en estas categorías moverse, de verdad que no. Si el jugador mantiene los espacios, tira. Seguro. Seguro, vamos, segurísimo. Vas dentro. Una cosa que hacemos aquí es que intento jugar siempre con el interior, que es el que no participa normalmente. Así se obligan a jugar. Y juegos sin pick and roll, que es en categorías, es como hoy en día el baloncesto, el 80% es pick and roll. Entonces yo no permito jugar a lo mejor en pretemporada a mi equipo los primeros 2 semanas pick and roll. Juegan sin pick and roll. ¿Para qué? Para que jueguen con espacio. Pregúntame. Vale. Primero, como son 1000 cosas ahora mismo, iría por partes, hasta que supieran ejecutar las cosas bien. Y luego, no sería cuándo. Es que yo no sé. Te repito, tú imagínate, si yo recibo con una ventaja en el poste bajo y estoy en pintura y él saca el balón fuera, has tomado una mala decisión, porque no te la has jugado. Si estoy fuera, dime, claro, conforta la defensa. Claro, depende, es que yo no lo sé, que hago muchas veces, yo condiciono la defensa. Vamos a defender ahora por delante totalmente los pivots. O vamos a hacer sin separación de espacios y sin ayuda al pivot. Yo condiciono la defensa para que sus decisiones sean lo que yo quiero trabajar. Si yo les dejo lo que quieran, yo no lo puedo hacer. Pero si el tío cuando mete balón dentro vas a trabajar contra uno. Entonces tendrá que ir a sacar afuera y tirar, ¿sabes? Entonces, para que yo haga lo que yo quiero, condiciono la defensa. Le digo lo que tiene que hacer en defensa, pero yo trabajo en ataque lo que yo quiero trabajar en ese momento. ¿Vale? Lo que no me gusta es, ahora solamente hacemos esto, porque entonces el jugador sabe que solamente se la va a jugar de fuera, no defiende lo otro. Es lo que no quiere, ¿vale? ¿Vale? Bien. Stop, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? Fatal, seguro, ¿no? Bueno, por eso es fatal. ¿Vale? No importa. Ahora voy más rápido. Vale, poneros ahí abajo. Lo siguiente lo voy a hacer más táctico, más despacio, para explicaros como entrenadores un poquito el nivel. Esto es un spacing, al final, que hemos jugado ahora mismo todavía sin picar. ¿Vale? Sin picar. Bien. Poneros 3 atacar y 3 a defender, como estábamos antes. Lo voy a hacer en medio campo y ya lo voy a hacer sin ejercicios. ¿Vale? Bien. Y suponemos que el contraataque que ha pasado antes es que el balón ha venido aquí, todo cortado por debajo. ¿Vale? Bien. Perdón, pero fallo mío. Bien, hemos hecho todo con poste bajo, cuando hay que jugar muy poco. Vamos a jugar ahora con poste alto, ¿vale? ¿Qué hago con poste alto? Lo mismo. Situaciones de poste alto, digo, jugaríamos situaciones de poste alto para jugar desde aquí. Muchas veces uno contra uno de los grandes, ¿vale? O si no, inversión. Si yo invierto, le dejo al pívot tomar decisiones. Una, cortar y seguir jugando lo que hemos jugado hasta ahora. ¿Ven? No cortes. Otra, poner un picarro. Y ya meto el picarro. ¿Está entendido? Bien. Stop. Vete para acá. Ahora voy con más. Bien. Dejaría el poste alto hacer esto. O 3, en vez de pick and roll, jugar mano a mano. Para, no, mano a mano al revés. Tuyo con él. ¿Vale? Mano a mano. No tuyo. Vete para allá. Siempre tuyo hacia él. Para jugar esto. ¿Vale? Para jugar mano a mano. ¿Qué es lo que digo para categorías? Les dejaría poste alto y esto, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo movemos cuando meto al otro pivot, que es la madre del cordero, que es a donde meto al pivot que me molesta. Porque a veces casi hasta nos molesta, nos gustaría más jugar con uno menos. Lo que estoy diciendo es la verdad, es donde lo meto. Esa es la clave, cómo distribuyo el espacio del otro pivot. Digo en categorías ya, si vamos a jugar baloncesto más serio. Con chavales aquí, pues jugaríamos así, y lo que estaba jugando antes, jugaría con 4 abiertos, jugaría un interior que mete los bloqueos, que juega dentro es más fácil. ¿Vale? Vamos a jugar con 4. Bien, voy a empezar con el poste bajo. ¿Vale? Bien, entonces, ponte el poste bajo, dame la mano. Un poste alto, por favor. Y uno que le defienda. Y tú ponte ahí. Bien. Vale, ponte poste alto, alto. Nunca jugamos con postes medios ahí. 6,75 abierto. ¿Vale? Ahí, ¿vale? Y aquí. ¿Vale? Y ahora a ver qué hacemos cuando el balón entra aquí. ¿Bien? Y tengo ya un equipo. Voy a daros opciones de entrenadores, además, con nombres propios. De qué usa cada entrenador, más o menos como corrientes o filosofías de cuando el balón entra poste abajo. ¿Vale? Y a partir de ahí digo las más normales de usar, o las más de moda y todo esto, para que vosotros luego elijáis la que queráis. Yo he elegido de todas, depende del equipo, hasta la voy cambiando y la voy mezclando. ¿Vale? Que de pronto no me sirve para nada una y no la voy a seguir haciendo.
porque el pívot que tengo no tiene esas características, sino que voy por ellas, ¿vale? Hemos empezado, vamos a hacer, por ejemplo, la selección española, que hemos hecho con Sergio Escariolo, ¿vale? Y que yo he hecho mucho tiempo, ¿vale? Que es la del corte, la que hemos hecho antes, ¿verdad? El corta, bien, corta y te vas al contrario, bien, y siempre utilizamos a este pívot para el tiro del siguiente jugador, para el intercambio de este jugador, ¿vale o no? Para esto, que aquí es para un tiro directamente o mano a mano conmigo, no, mano a mano conmigo, y directamente cuando vengo en carrera sigo jugando mano a mano. Esto lo jugamos sobre todo con la selección, es lo que más hemos jugado cuando el balón va puesto abajo. Corte y reemplazo con el siguiente jugador, ¿vale? Bien, ponte ahí otra vez. Poneros como un poste, una alera aquí, un pívot abierto allí. Bien. Vamos a poner, lo vamos a hacer 5x5 ya directamente porque no tengo tiempo, otro en la esquina con una defensa. Y un defensor. Perfecto, ¿vale? ¿Qué haremos en esto? Con 5 jugadores, lo mismo, métela adentro. Métela. Corta. Bien, y vendría. ¿Qué pasa a veces? Que aquí me toca, en profesional, me toca que no tire. ¿Vale? Digo, ya, si habláramos de esto, pues haríamos todos todo. A veces lo que hacemos es meter como un doble salida. Él no sale y sale el último sobre los dos. ¿Vale o no? ¿Por qué no? Claro, porque el de la esquina y el tirador y el otro, por ejemplo, para que venga este, que corte por en medio, no puedo hacer ni mano a mano, ni tiro ni nada, lo hacemos con el siguiente, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué también podemos hacer? Otra vez en el pase. Digo, voy a decir 3 filosofías para que las veáis y vosotros acopléis como queráis, ¿vale? Exacto, pase corta, bien. Este jugador muchas veces, ¿vale? Digo, muchas veces este intenta anticipar estas salidas, corta y vete, para allá. Y este, como si tirador va puerta atrás, Néstor no me estaba dejando, ¿vale? Y el siguiente es el que va. Pero el concepto es, meto balón, libero con un corte, y los del lado débil sobre el pívot de arriba salen con situaciones de ventaja. ¿Vale? Una, ¿vale? Que es, yo creo que la más típica, ¿no? Pues, bien, otra, ponte aquí. Vale, mételo dentro, bien, y no corto. Márcio Alonso. Esto es un concepto, tú defiendes en la CB que no dejas la distancia, es que te mete 20 triples. Tú aquí, pues si no, nos mata. ¿Vale? Bien. Entonces, estoy aquí y en vez de cortar, ¿vale? Juego bloqueo del pívot a este para cortar sobre mí aquí. Y él, si no recibe, ya voy el mismo concepto sobre los siguientes. ¿Vale? Es un bloqueo ciego, un flare hacia el jugador que ha pasado dentro. Que en vez de cortar, lo que hace es utilizar esto. Incluso, si es muy bueno tirando, y yo le he puesto este bloqueo aquí, y va aquí, y a él ha perseguido, y no puede tirar, puedo incluso él, que es Navarro, volver otra vez, para volver a tirar él. ¿Vale? Concepto de bloqueo flare, bloqueo ciego sobre el pasador de dentro. ¿Vale? Y obviamente la que menos se utiliza, y yo he utilizado mucho, hasta hace tiempo, y luego ahora lo utilizo un poco menos, porque la he simplificado, ¿vale? Que es utilizarlos del lado débil. Bien, ponte tú aquí. Esto es Messina, Ivanovic. Sobre todo, son los que más lo hacían, y cuando ganó tanto Ivanovic la liga con San Emeterio, la ganaste el último, y esto es Messina, el año que estuvo en Madrid, ¿vale? Entonces, pase dentro, bien, stop. Y lo que hacían es, cuando el balón entra adentro, él hace una puerta atrás a lo bestia, que la hacía San Emeterio muchas veces. A la vez que él metía un bloqueo a esa tirada. Pero esto como norma no es un sistema. Cada vez que entra un balón a poste bajo. ¿Habéis entendido? O sea, esto que estoy haciendo yo no es un sistema. Es que mi equipo, cada vez que entra un balón, así juego esto. O sea, sea el sistema 4, es el 1, el 2, el 8 o el 4. ¿Entendéis un poco que esto no es un sistema? Esto es cada vez que ocurre, yo juego esto. Entonces, él juega corte de este jugador y este bloqueo a esa tirada. Aquí. Bien, tú te volvías a abrir a la esquina, tú lo tirabas y yo ya jugaba a la espalda. Si él penetra al centro, yo juego en círculo, ¿vale? ¿Me veis o no? Es que estamos todos de los mismos colores, ¿qué te pasa? Si él penetra en la línea de fondo, yo penetro aquí, y tengo 1.45 y una esquina. Y el pase de seguridad, ¿os acordáis lo de siempre? Un tiro, uno, y el pase de seguridad. 45. No sé quién está, tú eres.
vente para acá. Tú le llevas, vente conmigo. Vale, 1,45 y uno aquí. ¿Entendéis un poco el concepto? Son tres formas, pero ¿qué es la clave? Que cuando entra el balón dentro no se queden mirando. Porque ¿qué pasa muchas veces? Meto un balón interior, venga, júgate 1 contra 1. Y no hace nadie nada, pero no solamente, en cualquier categoría, de verdad, para un partido ACB, muchos equipos entran balón dentro y es todo el mundo mirando. Si todo el mundo mira, puedo hacer ayudas. Sobre el pivo, meter la mano, intentar robar, etc. ¿Qué se trata con esto? Que todos los jugadores que no tienen el balón están haciendo algo. O los defiendo y me meten canasta, y no me meten canasta, entonces le dejo al pivo jugar 1 contra 1, o me ayuda y acabo haciendo un tiro de los demás. ¿Habéis un poquito el concepto de lo que se trata? Porque antiguamente era un poco, venga, poste bajo, que se la juegue. ¿Vale? Ahora es, todo el resto de los jugadores hacen algo. ¿Ok? Bien, poste bajo. ¿Tenéis claro estas tres opciones? Y ahora me pregunto, ¿esto sí que es táctica? Y esto, dime. Por eso un poco lo que te he dicho yo, para mí es clave el paso intermedio, el de la toma de decisiones. Aunque parezca mentira. Si tú al final haces las cosas mecánicamente, no lees. Es por eso, esta charla no la tenía con el principio, ¿eh? O sea, quiero decir, he hecho ahí una mezcla un poco de cosas que no doy muchos, pero es una cosa que me parece muy interesante y que no se trabaja tanto en España, ¿vale? Que es el toma de decisiones sin esto. Porque al final, claro, solo orejeras. Por eso mismo intentar. Los mismos ejercicios que te he dicho antes, del pick and roll, de esto del 1-2, lado derecha, lo hago con balones en interior. ¿Sabes lo que digo? O sea, juego temas de técnica individual, tomando decisiones del poste bajo, depende de lo que yo haga o el sonido que lo oiga. Por ejemplo, si mi defensa de 2 contra 1 en línea de fondo se llama palma, y mi defensa de 2 contra 1 por arriba se llama puño, te voy a decir. Y mi defensa de mandar hacia arriba se llama no sé qué, porque nosotros le ponemos nombre al final de todo. Entonces, yo le voy dando los nombres y él depende de lo que yo vaya diciendo, tiene que tomar decisiones por dónde atacar. Para que luego no sea mecánico. Por supuesto. Pero, con más razón, yo creo que los ejercicios del principio, yo te digo que llegué a Inglaterra, yo creo que son para hacer, ¿eh? O sea, el tema de tomar decisiones por percepciones, ¿sabes? Esto es por no real. Está claro que te estoy diciendo 1, 2, luego ya tendrás que leer si el tío viene a ayudarme, no viene a ayudarme, se queda con el defensor, se para y tengo que tirar. Pero es que a veces yo creo que hacemos o técnica individual o táctica colectiva, pero no hacemos lo de en medio, en mi opinión. Y para mí casi es hacer la técnica individual siempre con táctica colectiva. O sea, porque yo trabajo en el cambio de dirección, meterle una toma de decisión. Porque ahora mecanizar 100 veces es más fácil, mecanizar 100 veces tomando una decisión no es lo mismo. Sin oposición. ¿Vale? Aunque yo fue un poco en Inglaterra, me estaba volviendo chino, intenté hacer cosas diferentes. Yo no me trabajo nunca, ¿eh? Me dio resultado. Jugadores que en los partidos, joder, qué bien. Ahora pasan cuando tienen que pasar, ahora se paran cuando tienen que parar. Me costó meses, pero acabaron jugando, ¿sabes? Yo jugaba con ellos por conceptos, que a mí me hubiese sido mucho más fácil para mí decir sistemas de buenas. O no, que haga lo que yo digo, pues se acaba. Pero no avanza. ¿Vale? Y esa academia se dedica a hacer jugadores, no a ganar. Claro, es que yo digo una academia que se dedica a hacer jugadores para mandar a la NCA. Les da lo mismo ganar o no ganar. Su objetivo es mandar jugadores elegibles en NCA, en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces eso. ¿Vale? Este concepto de poste bajo más o menos... ¿Sí? Y voy a pasar al concepto del pick and roll. Y voy a hacer una cosa de detalle que aparte de lo que vosotros hacéis poco siempre, me voy a intentar hacer algo diferente. ¿Vale? Por lo menos, bueno, diferente no es mío, ¿eh? Yo todo digo quién lo hace, yo lo copio y lo meto dentro del space. Lo que vais a hacer ahora es lo mismo, vale, balón aquí, dame balón aquí, poste alto, un poste bajo y 2 exteriores en el otro lado. Si me paso aquí, la otra la corto. Vale, pásame aquí. Vale, stop. Una norma que sí doy para jugar pick and roll es que este corta siempre y se va al lado contrario y reemplaza el siguiente. Siempre entre comillas. Porque si el pick and roll bueno mío es él, le hago que finte recelo. Pero bueno, estoy hablando de vosotros para siempre información. ¿Vale? Y ahora pasa él y juega pick and roll.
Bien. Y aquí es lo que yo quiero daros un detalle diferente. Del pick and roll central no voy a daros tanto, que es muy fácil, es decir, pick and roll a continuación y 3 espacios, 2 en un lado, 1 en otro, no me voy a meter tanto. Me voy a meter en el pick and roll lateral. Quitaros fuera porque no estáis jugando, que si no me hago un lío yo ya también. Vale, entre los colores. Vale, bien. ¿Dónde coloco a estos 3 tíos? Ir a los defensores fuera, defensores fuera. Fuera del campo, los defensores siguen fuera del campo. Bien. ¿A dónde coloco a estos 3 tíos? Para mí era la cuestión más importante cuando le daba vueltas a cómo jugar el pick and roll lateral en un lado. ¿A dónde coloco estos 3? Decidme opciones. Una es como está, pero es, al final, ¿qué pinta? 0. Como si está aquí como mi prima, igual, vamos, nada. ¿Es verdad o no? Opciones. ¿Qué hacen voy a decir, los lituanos? Porque yo digo, escuela lituana, como son muy tirados los pibos, ponen al pívot aquí, lo ponen un poco más para acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Juegan este pick and roll, si no pueden, vuelven a hacer lo mismo, corta y el siguiente, ¿no? Lo típico que hacen. Pero ¿qué pasa? Que tengo 3 tíos, mirad en qué espacio. Muy fácil defender. Mirad, que los toco los 2 casi. Y yo no soy el jugador. ¿Vale? Es muy fácil defender. Reduzco los espacios. ¿Cómo coloco a estos 3? ¿Quieres el pívot? ¿Que ya me he hecho el lío? Tú, vale, vente para acá. Los americanos, escuela americana, NC, de los que juegan hoy la final. ¿Vale? Dime. Ah, sí, es la que juegan los lituanos. Alto. Sí, los lituanos juegan. Lituanos, no es lituanos. Digo la escuela lituana, que era muy. Está aquí. Pero al final tengo 3 tíos y con una rotación muy fácil de y rotador entre este. ¿Vale? Bien. Americanos. Estos hacen, como son muchas bestias, me pilla a mí contra mí y a la vez que está jugando el pick and roll, tengo los 2 tiradores y pasarla dentro a él. ¿Vale? ¿Qué está haciendo aquí? Me está posteando. Pero este pase lo veo una de cada millón de veces. No existe mucho. ¿Vale? No existe. ¿Vale? Y yo voy a decir la que yo hago ahora, y no porque la haga yo, porque yo no la he hecho, se la copié, además se ríe mucho. Jaume Mucharnau, que es asistente de Valencia y entrenaba a Manresa. Cuando yo entrenaba fue Labrada, que hacía 10 años o 9 años, vaciaba y me volvía loco. Y yo no sabía cómo defenderlo, defender con él, hacía zona. Digo, paso de esto, estoy volviendo majarón. ¿Vale? Digo, ya no sé ni cómo defenderlo. Voy a hacer zona. Y que hoy, si veis un partido de Euroliga, un montonazo de equipos lo hacen. Yo no lo hago como sistema, yo lo hago como spacing. Cada vez que juego un pick and roll de 2 tíos allí, a estos 3 tíos tienen que estar colocados como los voy a colocar ahora. Es obligatorio. Yo lo llamo solidario. Lo llamo solidario, que yo no me acuerdo cómo lo llamaba, le hacía gracias y le ponía a un tío a tomar por saco allí. ¿Vale? Un tío que me ayudaba a jugar. ¿Vale? Que ahora está haciéndolo mucha gente. ¿Vale? Pero yo se lo ponía a cada uno, hace movimientos. Y lo metí dentro del spacing. Cada vez que jugaba spacing, yo jugaba. Que es meter el pívot en el elbow, en el codo. A el solidario, que no va a jugar, que le voy a decir no juegas al baloncesto, y es mentira, es el más importante, porque suele ser el bueno, lo meto aquí. Y en la esquina a esquina. Los espacios, ahora no sé si tiro o no, pero para empezar los espacios los he aumentado. ¿No? Para defender. ¿Qué hacemos? Si estos tíos quieren defender a estos 3, pues juego un 2 contra 2 con un piano con todo eso para mí. Vamos, si quieren hacer show, pick, roll, 1, 2, 24. Mate. 80. 2, tendrán que tomar una decisión. Voy a ayudar con el otro pívot, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Si ellos ayudan con este pívot mucho, cuando yo estoy jugando al pick and roll, juego con él. Juego con él. ¿Vale? Ahora diré cómo. ¿Bien? Dámelo. Ellos, ¿qué hacen? Normalmente deciden que este tío flota. Está a 7 metros, ¿no? Lo meten aquí. Este flota está flotando. La forma mejor de defender. Pásala. Según recibe, ¿vale? Defiéndele. Este jugador le mete un bloqueo aquí. Totalmente en la espalda. Tú te quedas. A mí se acabó el pick and roll.
Normalmente lo jugamos primero con el 4, que es tirador allí, ¿vale? Tú haces pick y pop a la esquina. Esquina. Que eres tirador. No, tú te quedas en tus 45, no, en el sitio donde jugamos. Bien. Y yo juego este bloqueo aquí. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Derecha o izquierda? No lo sé. Y menos lo vas a ver en estas tablas. Para que es el mejor mío, más bueno, acabe jugando un pick and roll en velocidad. Y si me ayuda, o me ayuda así, así o así. Desde allí. Pero el recibir y atacar con el tío a la espalda. ¿Vale? Soluciones que te hacen. Juega el pick and roll otra vez. Juega el pick and roll otra vez. Solución que me hace mi equipo. ¡Hala! No recibas, ¿no? Primer punto. Tú al algo. Ahí. Solución, que no recibas, ¿no? Primero, para mí, ya estoy jugando en el mismo espacio 4 para 4. 1. Pero el bueno lo tengo ahí que no lo quiero tener sin jugar. Ahora explico cómo lo meto a jugar, ¿vale? Pero ya tengo 4 para 4. Ya las rotaciones entre estos 4 son jorobadísimas. Como este me vaya aquí, el pase va directo y es un triple. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si él me defiende aquí, ¿vale? Una de dos. El pivo, ¿qué puedo hacer? Niégale el pase tú. A ver. Este pivo, ¿qué puedo hacer? Decirme. Ayudar, ¿no? Porque, bueno, si también quieren ganarme, vamos. El 2 contra 2, mirad. Un jardín ahí, vamos. ¿Vale? Aquí. Entonces es cuando juega con él, pase, y él juega. Vente mano a mano. Mano a mano. Conmigo, stop. Y si no puedo, es como un pick and roll. Cuando yo juego pick and roll con 2, ¿qué hacía el primero que no podía jugar pick and roll? Vete. ¿Y con quién juego el siguiente mano a mano? Con él. Y lo juego dentro de la pista, dentro del 6.75. Para que no me pueda pasar por detrás. Repito otra vez la jugada. Hoy. Repítela otra vez. Juega allí. Bien. Voy. Repito. Salte ya fuera. El defensor fuera. ¿Quién es el defensor fuera? Bien. No he podido. Bien, pick and roll. Aquí no he podido jugar. Juega con él. Dásela. Y quédate donde tú tenías que ir. Espera. Vamos andando como si fuese cámara lenta. Tú ahí, tú allí. ¿Qué hacemos con él? Cortada. Quédate ahí, Voy. Puede ser que me salga esto y sea una bandeja. O él continúa, el pivo se queda con él y los dos, aliú, mate o que quede con él. Vale, dásela. Si él no ha podido jugar, ¿a dónde vas? Perfecto, ¿qué tal? Bien. Vete a tu esquina, tú eres pequeñito. Vale, nos volvemos a colocar como antes. Ahora vamos a jugar otra vez un pick and roll. Va a ser un mano a mano, pero es un pick and roll, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo se colocan ahí? Igual. Tú, a tu casa. Allí. Tú, eres el pívot. ¿Quién es el pívot? Tú. Aquí. Tú, a esquina. ¿Dónde estás? Tú eres este. Siempre a la altura de este. Y ahora yo vuelvo a jugar mano a mano, que es como un pick and roll con este. Con la misma situación. Que decidan lo que quieren hacer. Si me quieren ayudar, con este. Si no me quieren ayudar, los 2 contra 2. Si este está flotando, juego con él, juego con aquí, con el base. Y ahora rápido, este bloque ataca. Abiertos. Ataca. Que ayude quien quiera. Yo decido quién juega. ¿Ok? Sí. Ya termino con esto, que era un poco lo más. Esto, ya está. Y esto sería un poco la situación, lo digo yo, que lo puedo hacer las veces que me dé la gana. Hacer la típica situación de 2 picos de arriba, cuernos, ¿no? Que llama mucha gente. Un momento solamente. Ponte aquí un base. 2 pivots. 2 aleros. Bloquea. Típica de aquí. Ponte aquí, ponte ahí. Y ponte ahí. Vamos a hacer el típico sistema de todo el mundo, ¿vale? Bloqueo. Bien. Cae. Sube. Dásela. Bien. No puedo jugar. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se acabó el sistema y nos lo inventamos. No me lo invento. Juego mano a mano con él. Para. Solidario allí. Solidario. Elbow, fuera y esquina. Yo puedo poner el sistema que queráis que acabo jugando eso. Y lo podría jugar 100 veces. En la misma situación, vuelve otra vez. Dámela. El pivot. Bien. Suba con la bola. Ven.
Tú te has abierto, ¿no? Fuera. Y tú pivot. Invierte. Métete dentro. Ábrete. Métele el balón dentro. ¿Qué normas teníamos? Bueno, vamos a decir, norma selección española. Corto y viene. Norma, si yo me tira la norma, le voy a llamar la historia Mesina. Vete allí. Meto el balón y justo cuando lo meto, puerta atrás, me voy a la esquina otra vez y tú bloqueas para tirar, sales a tirar. Y siempre que entra un balón interior, juego eso. Norma Sito Alonso, la de vuelvo con el flair. Dicho norma, se me voy ocurriendo de entrenadores, ¿vale? Por darle un nombre a cada uno. Pero siempre que ocurre esa situación en el campo, yo juego esto. Voy en un contraataque y meto el balón interior, juego esto. O sea, no necesito. Juego el típico rombo de salida, meto el balón interior, juego mis normas. O sea, y nunca tiene fin, porque habéis visto que podemos jugarlo 100 veces hasta que acaben los 24. O si jugamos en la NCA hasta que acaben los 30. ¿Vale? Bien. Bueno, un aplauso a los chicos que me han ayudado mucho. Gracias por ayudarme. ¿Iros para allá? Da igual. Bueno, más o menos os ha quedado un poco la idea que tengo un poco de... Esto lo tengo como filosofía. O sea, es todo el rato jugando, llegando, jugar todo el campo, espacios, toma de decisiones, todas estas ideas que os he dado, pues son un poco ideas que tengo. Y como os he dicho los nombres propios de los entrenadores o de la gente con la que he ido cogiendo. Al final no se trata de copiar a Sergio, de copiar a Obradovic, de copiar, no sé qué, escoger cosas que tú al final metes en un este y haces un poco así y creas un poco tu filosofía de juego. Pero yo creo que es importante en categorías tener un spacing, un juego libre por conceptos, un este para que los jugadores sepan qué van a hacer, no que se queden pensando o tomando malas decisiones. Pero para eso, y termino, es necesario trabajar la toma de decisiones. Lo primero que hemos empezado. Porque si no, esto no vale para nada. Esto lo podéis copiar. Pero como el jugador, cuando le pase por detrás del bloqueo, se vaya contra el pívot, no sepa leer estas situaciones, no vale para nada. ¿Vale? Tienen que leer las situaciones para poder tomar una decisión. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Encima a veces non vai o clic, porque antes cambié e non vai. Vale. Cuando volvamos. ¿Vale? Venga, muchas gracias. ¿Vale? Ahora os veo. Venga, hasta ahora. Sí, claro. Venido para acá.